Bueno, a ver. No puedo ver. Sí, 24. Bien. Bueno, este es el problema del general. Del cálculo de área, mira. Déjame primero darte un bosquejo de lo que de lo que vamos a hacer. Aquí ya está. Hecha la división. Lo que voy a hacer es aproximar el área usando rectángulos. Entonces voy a dividir digo, el problema está definido así, el problema general, encontrar el área, como lo ves en la primera gráfica, bajo la gráfica, ahí está la gráfica de la ecuación y igual a f de x, es una función continua sobre el intervalo AB, sobre el eje X. La primera figura, esa es la A. Y entonces hay que hacer una partición como la que está acá abajo. Voy a hacer la segunda figura, que es la B. Ya te, ahorita lo voy a hacer paso por paso. Cómo llegar de la primera a la segunda. Pero sí, todo el problema, al final, de, de mostrarte a dónde quiero llegar. Aquí está. Al final quiero llegar aquí a esta definición. Ahí hay varias cosas que a lo mejor no se entienden todas, por supuesto, muchas que no. A lo mejor nada más, pues que se entiende ahí, el concepto de límite y el de suma.
pero las otras expresiones, ¿qué significan? Eso es lo que voy a ir explicando cada vez, cada paso por paso. Entonces, ahorita vamos a entenderlo, cada cosa. Mira, y eso lo vamos a hacer en, bueno, yo digo 3 pasos, pero aquí se ven los 3 pasos. Déjame enunciarlo, o sea, ahora sí que voy de lo que quiero llegar, que es la definición de área bajo la gráfica. ¿Sí? Cuando tienes una función continua sobre un intervalo AB, no negativa, es decir, está por arriba, la gráfica está por arriba del eje X. Entonces el área bajo la gráfica sobre de F sobre ese intervalo se define así como el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de k estrella, xk estrella, delta x. Bueno, pero ¿qué significa cada cosa? ¿Y por qué calcula el área? ¿Por qué se calcula el área con esa forma? Entonces te digo, para llegar ahí lo haremos en 3 pasos. Primero, el primer paso de lo que voy a hacer, voy a dividir el intervalo AB en subintervalos. Eso sí, lo que voy a hacer se llama una partición del intervalo. Y voy a empezar haciendo una partición regular. O sea, uno puede partirlo en subintervalos de diferentes tamaños. Pero en este caso voy a empezar haciéndolo en subintervalos. O sea, lo que voy a hacer aquí, imagínate que acá lo voy a pintar. Aquí está vamos a pensar que aquí está el intervalo AB. Lo que voy a hacer es partirlo, ¿no? En partes iguales. Bueno, por ejemplo, ahí puse algunas partes. Aquí va a haber subintervalos, ¿no? Aquí hay subintervalos. Pequeños pedazos que van a funcionar como la base de los rectángulos que voy a formar. Esa es la primera cosa. Hacer una partición regular del intervalo AB. Regular significa que tienen el mismo tamaño. Después voy a elegir un punto en cada intervalo. En cada subintervalo. En cada subintervalo de ahí, vamos a elegir uno. Voy a ir a cada uno de ellos y voy a elegir un punto. El que sea. En principio puede ser el que sea, pero después vamos a ver que podemos elegir puntos especiales. Entonces, primera cosa, partir en subintervalos, después elijo un punto en ellos y
La tercera, el tercer punto va a ser encontrar la suma de los rectángulos con la suma que aparece aquí abajo, ¿no? Ahorita lo voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer en estos tres pasos. Voy para atrás. O sea, ya vi a dónde quiero llegar, ya vi cómo lo voy a hacer y estoy acá, ¿no? Donde definimos el problema. ¿Mm? A ver, entonces, no perdamos de vista las condiciones. Las condiciones es que la gráfica de la función está definida sobre un intervalo AB. Es más, las marco. Suponemos que F es no negativa para toda X en AB. Esa es la condición fuerte, ¿no? La gráfica está por acá, por arriba de AB, del eje X. ¿Vale? Entonces, vamos a dividirla. Me voy a llevar una copia de aquí. Vamos al primer, bueno, antes de eso, vamos al primer punto. Acá está el primer punto. Vamos a hacer la partición regular. Voy a pintar aquí un intervalo. Lo voy a hacer un poco grande. Vamos a pensar que aquí está el eje X. Y aquí está la A. Acá está la B, a la derecha. Entonces, mira, voy a tomar N puntos aquí. Bueno, en realidad lo que quiero son N subintervalos. Dividir en N subintervalos. ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? N subintervalos. Sí, por ejemplo, si te digo, a ver, déjame poner en un ejemplo. Si dices, bueno, ese intervalo lo partes en dos, tomas dos subintervalos. A ver, vean bien, porque estas partes son importantes. Aquí tengo el intervalo. Lo voy a partir en dos para empezar.
Pues sí, a la mitad del intervalo. ¿Ya? Para partirlo en dos, necesité un punto en el medio, pero en realidad tengo más que un punto. A ver, los marco. O sea, el primer punto que voy a considerar es el extremo del intervalo. Y el último punto, siempre, el primer punto va a ser el extremo izquierdo y el último punto va a ser el extremo derecho del intervalo. Entonces, para partirlo en dos subintervalos, requiero nada más uno. Le voy a llamar X1. O sea, nada más necesité este punto. Un X1. ¿Y qué? Pues, ¿qué resultó? Pues resultaron dos subintervalos. Con un punto que puse entre A y B, resultaron dos subintervalos. Si los ven, o sea, es el subintervalo que va de A hasta X1, este, y el que va de X1 a B. Dos subintervalos. Con un solo punto hice dos subintervalos. ¿Vale? Este es el caso n igual a 2. Es decir, aquí tengo dos subintervalos. ¿Vale? Nada más que a los extremos también los voy a considerar, como estoy diciendo. Sí, por supuesto, cada subintervalo tiene dos extremos. Por ejemplo, el primer subintervalo tiene extremo derecho X1 y extremo izquierdo A. Pero voy a usar la notación X también para llamarle a ese A, le voy a llamar el X0. Siempre ese A va a ser el X0. O sea, también le voy a llamar de alguna manera. Este A le voy a llamar al X0. Y al B, el último, pues va a ser el X2. ¿Sí? O sea, para que quede en orden, ¿no? Aquí lo que he encontrado, sí, es un punto X1, ¿sí? Y también un punto X2 y también un punto X0. ¿No? Con la observación de que el X0 pues es el extremo izquierdo, donde debía haber empezado. Por eso decía que siempre el primer punto va a ser el extremo izquierdo y el último punto el extremo derecho. Y están ordenados. A esto se llama una partición regular. Ok. Aquí los he elegido, ¿verdad? Pero todavía no hay nada que indique que es una partición regular. Me refiero a que la distancia que hay de X0 a X1 es la misma que hay de X1 a X2. Que todos los subintervalos tienen una misma longitud. ¿Cómo digo cuál es la longitud? Ahorita regresamos al problema. Déjaselo aquí. ¿Cómo digo cuál es la longitud del intervalo? ¿Cómo lo indico? ¿Cómo lo calculo?
Sí, pero primero vamos a ver, por ejemplo, en un intervalo, ¿cuál es la longitud de ese intervalo? O sea, ¿cuál es cuál es la longitud, cuál es la distancia que hay desde A hasta B? Esa es como la pregunta. Estoy yendo a problemas más simples, ¿no? O sea, yo voy a hacerlo con n subintervalos, pero antes de llegar ahí, pues vamos a entender estas cosas. Cuando tienes un intervalo, a ver, por ejemplo, déjame hacerlo con ejemplos concretos, ¿no? Voy a remarcar, aquí tengo un intervalo, voy a pintar un intervalo aquí. Vamos a pensar que este es el punto, vamos a usar remarcarlo. Aquí estoy en el punto 2, aquí, ¿ah? Y por acá tengo el punto 5, ¿ok? Dime cuál es la longitud, cuál es la distancia que hay de 2 a 5. ¿Cuál es? ¿Cómo calculas esa distancia? ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuál es la distancia de 2 a 5? A ver, ¿alguien me respondió? 3, profe. Sí, 3. Ah, 3. No sé por qué no se me... No. Bueno, ahorita me dijeron la respuesta 3. Pero ahora ahora si ya pudieron contestar esta, aquí es 3. Ahí salió 3. Ah, ahora la pregunta es, si yo tengo un intervalo AB, aquí está la A, acá está la B, sé que A es menor que B. Ahora quiero saber cuál es la distancia que hay aquí. La distancia de este segmento. ¿Ahí cuánto es? B menos A. Ajá. La distancia que hay ahí es B menos A. Ok. De aquí a aquí es B menos A. Sí, sabiendo que A es menor que B, claro, ¿verdad? Si no, tendríamos que poner valor absoluto. ¿Sale? B menos A. Ahora, ahí viene la pregunta. Esta distancia es B menos A. Si lo partes en dos partes iguales, ¿cuánto mide cada parte? Lo partí en dos. Pues sí, lo dividiste entre dos, ¿no? ¿Cuánto mide cada parte?
Son iguales. ¿No es B menos A entre 2? Exacto, ¿no? Lo partí en partes iguales, pues va a ser B menos A entre 2, B menos A entre 2, ¿no? Obvio, si la parto en 3, pues B menos A entre 3. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso, ah? Sí, profe. Profe. Entonces, ahora lo voy a, en n, pues, ¿qué será si partes en n, subintervalo? Pues b menos a entre n, ¿no? Pues es lo que quiero hacer aquí. Es lo que voy a hacer acá. No lo voy a partir ni en 2 ni en 3, lo voy a partir en n partes. Y si lo partes en n partes, pues el resultado va a ser que cada subintervalo va a tener longitud b menos a entre n. A eso le voy a llamar delta x. A la longitud de cada subintervalo es este delta x. Observe bien, ¿eh? Para partir un intervalo en dos subintervalos, regreso otra vez al problema este que está aquí, ¿eh? N igual a 2, necesitaste 3 puntos. Para partir en dos subintervalos necesitas 3 puntos. Necesitas los extremos, obviamente, pues los que marca el intervalo, y necesitas un punto. Para que sea regular, es decir, para que tengan la misma longitud los subintervalos resultantes, pues debe ser el del medio, para este caso, ¿no? ¿Qué pasa en el caso n igual a 3? A ver. No voy a estar analizando caso por caso, pero lo que quiero es que se comprenda qué pasa cuando lo hago y cuando quiero n subintervalos, que es la pregunta a la que quiero contestar. ¿Cómo es que tomas esta sucesión de puntos ahí? Si quieres n 3 igual, 3 subintervalos y n igual a 3, ¿cómo van a quedar dispuestos? Ah, bueno, entonces, para 3 subintervalos, aquí va a estar la A. Ese va a ser el X0 siempre. Y como quiero 3, pues el último, el otro, el extremo derecho, ese siempre va a ser el X3. En realidad, ¿cuántas X van a ser? Van a ser N más 1, ¿verdad? Si para dos subintervalos requerí un punto en el medio, acá pues vas a requerir 2. Igualmente espaciados. Este va a ser el X1 y este va a ser el X2. El extremo izquierdo el X0, el extremo derecho el último, el X3. Entonces, ¿cuántos se necesitaron? Se necesitaron el extremo izquierdo, que va a ser el X0, X1, X2 y X3. Necesité 4 puntos. Para n subintervalos, necesito 4 puntos. ¿Sí? Para 3 subintervalos necesito 4 puntos.
Dos de ellos van a ser los extremos. Igualmente espaciados. Entonces, para una partición regular en n subintervalos, necesitas n más 1 puntos. ¿Sí? Como lo ves ahí, ¿verdad? N más 1 puntos. Y siempre voy a llamarle al extremo izquierdo. Le voy a llamar a la X0 y a la B XN. Siempre. Entonces, están ordenaditos, ¿eh? Estos signos de desigualdad me lo dicen. X0 es menor que X1, menor que X2. Están dispuestos aquí. Este siempre va a ser el... A ver, de una, ya lo vamos a ir escribiendo. Este siempre va a ser el X0. Y este siempre va a ser el último, el XN. Y dentro de estos, pues va a estar el X1. X0, sigue el X1, sigue el X2. Y así sucesivamente, ¿no? Va a venir el XN, va a venir el X3, etcétera, el X4, depende de cuántos vayas a tomar, ¿no? N, bueno, entonces, mira, aquí voy a escribir entre estos, pues va a haber, por ejemplo, el XK. Y si está el XK, voy a poner el XK acá adelante. Igualmente espaciados, todos están igualmente espaciados. Aquí está el XK-1 y aquí adelante el XK. ¿Sí se alcanzan a notar esos subíndices? A ver, déjame hacerle un zoom para que... Está. Todos, va a quedar partido todo esto, ¿no? Y así te vas a seguir hasta que llegues al penúltimo, que va a ser el XN-1, y ya termino en el XN. Ahí quedaron los subintervalos. El primer subintervalo, pues va a ser este, y así. Pinte ese XK para indicar que ahí hay un intervalo genérico, como que el representante, ¿no? Todo está partido en subintervalos. Ahí está. Sí, claro, acá quedó el primero. Todos tienen la misma longitud. Esta es una partición regular. Aquí está, partición regular. Ahora, ¿cuánto mide la longitud? Pues ya sabemos. ¿Cuánto mide la longitud de cada subintervalo? ¿Cuánto va a medir esto? De aquí a aquí. Ah, bueno. Todo el intervalo mide B menos A. Y entonces, si son n subintervalos, pues esta va a ser B menos A entre n. Esto es lo que estamos llamando el delta X. Delta X siempre va a valer delta X, que va a ser B menos A entre n. Y todos son delta X. Todos miden lo mismo. Todos miden lo mismo. Este mide lo mismo. Este es el delta X. Este también mide delta X. Todos miden delta X.
es una partición regular. Digo, todo es todo, ¿no? Aquí lo voy a, no pinté algunos, ¿no? Como se ve en la figura acá arriba. A ver, voy a ir. Pero ahí deben estar. ¿Sale? Hasta ahí va la cosa. Entonces, primer paso, divido en n subintervalos. Cada subintervalo tiene longitud b menos a entre n. Puse el ejemplo este, a ver. Entonces, a ver, ¿cómo va a quedar? Regreso a este ejemplo. Es el paso 1. Le doy el intervalo AB. Vamos a pensar que es el intervalo que empieza, ya había hablado de este, 2 y termina en 5. El intervalo 2,5. Parte este intervalo en 4. Quiero partirlo en 4 este. Pues sí, aquí van a aparecer 4 partes. Déjame hacerlo un poquito más grande para tener un poco más de claridad. Mira, es que esto lo vamos a estar haciendo más adelante, cada vez que me pidan calcular un área. Aquí empecé en 2, aquí terminé en 5, un poquito más grande. Y dije, bueno, partirlo en 4 partes. 4 partes iguales. Aquí está una, aquí están las 4 partes iguales. Ya lo partí. ¿No? Cada parte, cada una de estas mide delta X. Su longitud es delta X. ¿Y cuál es esta longitud? Este es delta X. ¿No? ¿Cuál es esa longitud? Esa longitud va a ser delta X y va a ser igual a B menos A, en este caso 5 menos 2. ¿Y cuántas partes son? 4. O sea, va a ser 3/4. Cada partecita de aquí vale 3/4. ¿Ok? Ahora lo que hay que hacer es decir quiénes son los puntos que tomaste en el integral para poder hacer esta partición. Sí, vamos a nombrarlos. El X1, ¿verdad? El X2 y el X3. Partían 4 subintervalos, necesito 3 puntos en el interior. Sí, y los extremos pues serían 5. Para partir en 4 necesita 5. Incluyendo los extremos. Ahí están. Entonces, tienes X0, X1, X0 como el extremo izquierdo, 2, X1, X2, X3 y X4, el último, como el extremo derecho, 5. Pero ahora, pues debes decirme quiénes son todos. Es decir, vamos a escribir quién es X0. Esto lo voy a necesitar porque acuérdate que vamos a calcular el área de cada rectángulo. O sea, ahorita estoy en la base del rectángulo. Esta va a ser la base del primer rectángulo, la base del segundo, entre X2 y X3, la base del tercero, la base del cuarto rectángulo. Ya dependiendo de la función que me den, pues voy a calcular sus alturas, etcétera. Bueno, pero vamos a terminar el problema que tenemos ahorita, que es el primer problema. Son 3 pasos, ¿no? Ya después terminamos el de los otros 2. Por esta clase, pues quedó así. Nada más resolviendo esto. O sea, debes decirme quién es cada uno de ellos. Quién es X1
Y aquí vamos a terminar la clase diciendo quiénes son, en este ejemplo, los problemas. ¿Quién es X3 y quién es X4? Los primeros los contesto inmediatamente. El primero y el último, pues ya sabemos. El primero es 2 y el último es 4. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos. Y el siguiente, fíjate quién es el siguiente. X1, ¿quién es? Bueno, si lo que conoces es el extremo izquierdo, X0, pues X1 la única diferencia que tiene con X0 es que está a la distancia delta de X. Es decir, X1 Profe, siempre es 4 no es el 5. extremo. Ajá. ¿Mande? Ah, sí, gracias. Sí, tienes razón. No, le puse el índice, ¿ah? X4 es 5. ¿Sí? ¿Quién resulta ser X1? Bueno, X1 lo obtengo a partir del 2 sumándole. No sé si ven eso. Para llegar a X1, sabiendo que X0 es 2 y que están a una distancia delta de X, pues sí, lo obtengo así, ¿no? Es 2 más delta X. Y este mismo recurso voy a usar para el X2, ¿no? X2 pues está a 2 delta X, por decirlo así, ¿verdad? X2 está a 2 subintervalos de X0. Entonces X2 debe ser lo mismo que 2 más 2 delta X. Y el X3, pues ¿cuántos subintervalos hay? 1 de X0 a X1, de X1 a X2, de X2 a X3. Hay 3. Tantos como el índice me indica si están viendo. Entonces va a ser 2 más 3 delta X. Además, el 5 también lo podría calcular así, aunque ya sé que es el extremo, pero bueno, hagámoslo. Es decir, el X4 y veamos que coincide, ¿no? El X4 pues debe ser 2 más pues, 4 subintervalos, 4 delta X. Y aquí haciendo la operación, pues va a ser el primero 2 más 3 cuartos. ¿Cierto? El primer punto. El segundo, pues va a ser el X2, pues va a ser 2 más 2 por 3 cuartos. Hay que aprender a hacerlo de esta manera, ¿no? El tercero va a ser 2 más 3 por 3 cuartos. Y el último, pues será 2 más 4 por 3 cuartos, que viene siendo 2 más 3. Y efectivamente que ese es el último. Entonces, lo que has hecho es obtener, la verdad, vamos haciendo las operaciones aquí. Pues es el 11 cuartos, ¿no? Ya haciendo la operación, el 11 cuartos, va a ser, ¿qué? El 6 cuartos más 8 cuartos, 14 cuartos. Y va a ser 9 cuartos más 8, 17 cuartos. Entonces estoy calculando cada uno. Hay que calcularlo cada uno. Ya, terminamos aquí. Nada más te voy a dejar aquí una. Si yo hiciera aquí, bueno, no sé si puedes ver una formulita aquí para la XK.
que me digas, bueno, no sé si, fíjate bien quién es X1. Dime quién es XK. Fíjate quién es X1. Fíjate quién es X2. Trata de encontrar una formulita para la XK. Aquí. Ya terminamos. Una formulita para la XK. Y ya. Pues nos vemos el mañana. Déjame. Por alguna... Nos vemos. Repasen ahí en el libro. Sí, hasta mañana, profesor. Sí, estamos en la página. Estoy en la página 6, 5 y 6. Sale, vemos.